Volvemos con la, bueno, ya no sé qué número de entrevista es. Gustavo Córdoba, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? Un placer, ¿cómo Estamos- les va? Todo bien, estamos hablando con el titular de Suban Córdoba, una consultora que, bueno, ya el año pasado tuvimos una charla con él, que fue bastante certera y todo lo que dijimos, y fue larga la entrevista. Iba a ser cortita, pero se extendió porque el análisis que hiciste la última vez estuvo muy bueno. Y bueno, vamos a repetir otra vez. Sí, puntualmente, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Diego? Queríamos consultarte por un informe que acaban de publicar el fin de semana, pero antes de meternos ahí, la pregunta de rigor, ¿cómo viste la Asamblea Legislativa y lo que dejó el discurso del presidente el domingo por la noche? Bueno, ordinaria, ¿no? Bastante ordinaria. Más allá de que fue una apertura de sesiones ordinaria, creo que fue ordinario el papel del presidente, ordinaria la actitud, ordinaria la comunicación gubernamental, la puesta en escena, porque fue todo buscado, ¿no? No es que se desmadró ahí, hubo una cosa que se fue de mano, no, 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 no. Fue directamente una provocación que nos lleva a pensar si la Argentina está tan bien como dice la narrativa oficial, ¿por qué semejante nivel de agresividad, de intolerancia, de ataque, de tratar de poner como la cuestión principal la animosidad contra un adversario político que hace 3 turnos presidenciales no logra montar una candidatura efectiva a presidente? Me refiero al kirchnerismo. Ujú. Eh, y los motivos son porque la economía no está bien, hace rato que no está bien. De hecho, yo creo que antes de las elecciones de octubre, el gobierno Milei era un gobierno fallido, tanto económicamente como políticamente. Solo el rescate de Donald Trump le permitió a Milei ganar las elecciones. Y fíjense el detalle, Donald Trump se lo ha dicho en la cara 2 veces ya a Milei, ¿no? Yo te gané las elecciones. Dicho esto, a partir de octubre del año pasado, el gobierno mejoró el músculo electoral, mejoró el músculo legislativo sobre todo, tiene más representación, tiene ahora además como pulmones adicionales a todas las alianzas con los gobiernos provinciales, eh, con todos los gobernadores. Y hay un elemento que es distinto, que es la economía. La economía está peor que en octubre. Hay más despidos, hay más recesión, hay menor nivel de actividad económica, mayor nivel de endeudamiento. El gobierno recurre cada vez más al endeudamiento para tratar de aplacar el tema inflacionario. Eh, y hay otra cuestión que también hay que señalar, la ausencia ya definitiva y total de política exterior, que marca a las claras un gran problema. ¿Por qué? Porque al ser dependientes de una política exterior que no la manejamos nosotros, sino que la maneja el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si a Trump le va bien, a Milei le va a ir bien. No sé si a la Argentina, pero a Milei le va bien. Ahora, si a Donald Trump le va mal, a Milei le va a ir mal y le va a ir mal a la Argentina. Te quiero hacer una Y, pregunta. Dale, dale, cerrame, por favor. y Donald Trump tiene dos problemas inmediatos. Primero, esta guerra con China, que hay que ver cómo se resuelve, pero evidentemente las repercusiones y las reacciones y lo que estamos viendo en este momento es una gran incomodidad del presidente norteamericano para sobrellevar las consecuencias de la inesperada respuesta iraní. Y por otro lado, el aumento del precio del petróleo. Ustedes saben que Sturzenegger y el presidente Milei y el ministro de Economía desregularon todo lo que es el precio del petróleo, el precio de las naftas. Entonces, hoy una suba, $70 el barril, y se puede ir a $100 el barril. Ustedes saben a dónde va a impactar eso directamente, En el bolsillo. en el bolsillo de cada uno de nosotros, en la Ujú. inflación posterior. Entonces ahí tenemos dos elementos de preocupación externos. Entonces yo diría, el gran problema hoy de la Argentina está fronteras afuera, ¿no? No, no fronteras adentro, más allá de este discurso ordinario del presidente Milei Te iba a en la preguntar esto Asamblea Legislativa. que lo conversamos el otro día por mensaje, por fuera. Yo intentaba preguntarte esto, porque uno advierte que la economía está peor, pero al mismo tiempo, cuando uno mira los distintos canales de televisión, estos noteros que habitualmente andan por la calle levantando opiniones de la gente, comienza a advertir un síntoma que por lo menos para mí es distintivo. Yo no me acuerdo de una sensación como esta, quizá desde la época de Carlos Menem o de Cristina Kirchner, digo, con un presidente que despierta apoyos viscerales o emocionales, digo, que van mucho más allá de lo racional y no tienen que ver con si la persona está bien o está mal económicamente. Por ejemplo, pasa alguien por la calle y le dicen, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas?
¿te va bien? No, me va mal, no llego a fin de mes, no me alcanza la plata. ¿Y apoyás al presidente? Sí, al Javo hay que apoyarlo. O sea, es como que hay un apoyo político al presidente, a la figura del presidente, que está disociada de la realidad económica de la gente. ¿Eso ustedes lo tienen medido? ¿Es verdad? ¿O es una sensación que es, digo, surge de un caso que uno ve en la televisión? Diego, el 40%, vamos a la foto última electoral que tenemos. Ujú. El 40% de la Argentina apoya al gobierno y hay un 60% que no lo apoya. La gran ventaja que tiene el gobierno es que ese 60% hoy es prácticamente imposible que vayan todos juntos en una opción anti-Milei. ¿Tá? O Esa es la sea, gran no hay ventaja, representación para ese 60%. por ahora. ¿Tá? Porque todavía falta una enormidad para la presidencial del 27 y déjame decirte en estos términos. 10 meses antes, 8 meses antes, 6 meses antes de que Milei fuera presidente no estaba claro quién podía ganar la elección. ¿Tá? Es decir, Milei no estaba en el radar, este tipo va a ser presidente. Por ahí algunos loquitos lo decíamos, pero ¿no? Ahora, ¿qué significa eso? Que si bien hoy la oposición está en un estado catatónico, está en Narnia, está en otra cosa, está generando un vacío político histórico como oposición, eso no significa que la sociedad argentina castigue electoralmente a Milei si las cosas no mejoran el año que viene. Porque hay dos claves, miren. Por un lado hay que entender que la Argentina ha tenido procesos de reelección con presidentes que han mejorado el poder adquisitivo de la gente. Ha habido dos presidencias, tanto de Carlos Menem como de Cristina Fernández, que si bien eran de partidos políticos idénticos, pertenecían a una filosofía económica totalmente opuesta, ¿no? Pero ambos tuvieron posibilidad de ganar su reelección porque mejoraron el poder adquisitivo de cada uno de nosotros. Milei eso todavía lo debe. Esa es la gran cuestión de este gobierno, ¿no? Está tratando de hacer figurar o que acreditemos que el solo hecho de haber bajado la inflación, eso ya es suficiente mérito como para haber mejorado el nivel de cada uno de nosotros de nuestra economía personal. Pero fíjense el detalle. En el discurso Milei dijo, se triplicó el ingreso en dólares de los argentinos. Lo que omitió decir el presidente es que se cuatriplicó el nivel de gasto en dólares de los argentinos. Por lo tanto, en la comparación salimos perdiendo. Hay un cuarto ahí que se nos fue a la pérdida. Entonces, creo que ese es el punto central de este gobierno, que no alcanza, que, como decimos en el interior, no le encuentra el agujero al mate de la recuperación económica. Esa es la pata que le falta. Pero, a ver, la segunda cosa tiene que ver con fronteras afuera de la Argentina, ya lo dije recién. La Argentina es dependiente de lo que pase afuera. Entonces, yo diría, es irrelevante para el proceso presidencial que viene lo que pasa dentro de la Argentina, más allá de que la oposición puede encontrar el año próximo alguna figura o algunas figuras convocantes. Si a Trump no le va bien, si pierde en noviembre en las elecciones intermedias, si tiene un mal momento o un mal pasar en esta guerra que ha iniciado, bueno, Milei va a tener problemas concretos porque no existe ninguna otra fuerza política o económica en el mundo que lo apoye como lo apoya Trump. Entonces ahí vamos a ver un problema muy grande, porque si bien el gobierno Milei hoy no tiene oposición, hay que ver lo que hace si pierde el apoyo externo. Gustavo, cuando hablas de políticas exteriores, hace muy poco también hubo como un tratado, se firmó entre Mercosur y lo que es Europa, ¿no? Eh, ¿Podría ayudar también eso o es un dictamen más, es un rótulo, así una firma más para acompañar, no sé, el Mercosur en sí, ¿no? Porque vos planteás todo como que somos dependientes de Donald Trump y lo que pase con Donald Trump. Milei no tiene en el registro nada que tenga que ver con el Mercosur. Lo hace porque nosotros somos un país dependiente, inclusive en América Latina. Brasil es nuestro principal mercado. Entonces, si Brasil va para un lado, nosotros tenemos que tratar de acompañar. Y los intereses económicos le pidieron a Milei que esté presente en eso. Ahora, yo lo que creo es que, fíjense el papel lamentable que ha tenido nuestro canciller Kirchner con este tema de la repatriación del gendarme Gallo, ¿no? Es decir, Mm. que la Cancillería Argentina se entere por Twitter de la repatriación es todo un síntoma de la inexistencia, digamos, de la política exterior argentina. De ahí a lo económico, de ahí a las relaciones bilaterales, de ahí a las relaciones con el mundo. La verdad es,
para la tradición, sobre todo, de la política exterior argentina, ¿no? Que tiene tanta tradición de neutralidad, de ser un país que siempre ha tenido, una de las pocas cosas que ha tenido Argentina regular a lo largo del tiempo es prácticamente su política exterior, que este gobierno la ha dinamitado de manera absoluta casi. Contame un poquito del informe que sacaron el domingo, informe que tiene anclaje, entiendo, en datos relevados en el mes de febrero, donde surgen algunos signos distintivos, por ejemplo, que hoy el salario y el empleo son las dos principales preocupaciones de los argentinos, a diferencia de otras épocas donde la principal preocupación era Inseguridad. la inseguridad o la inflación, pero hoy parece que todo lo que tiene que ver con el trabajo, digo, tener trabajo o cuánto gano en el trabajo es lo que más ocupa la mente de los argentinos, ¿es así? Sí, sí, pero vean esto. Si sumamos aquellos que dicen que su principal preocupación es la pérdida del empleo, aquellos que dicen que su principal preocupación es no llegar a fin de mes y su principal preocupación es la inflación o el aumento de precios, tenemos casi a un 70% de la población. Permítanme decirles que esa es la demostración más concreta de que la agenda económica ha reemplazado a la agenda política. Es absolutamente irrelevante el discurso ordinario de Milei de la Asamblea Legislativa, porque hoy la preocupación de la gente no pasa por los exabruptos, eh, guionados del presidente, sino más bien por los efectos económicos de su mala política económica. Claro, evidentemente casi 7 de cada 10 argentinos tienen en su cabeza una preocupación económica y no política. Eh, u- Entonces, ahí hay una pista muy importante para la oposición, ¿no? Que todavía parece, insisto con el término, es muy, muy, muy del interior, no le encontraron el agujero al mate. Ojalá se lo encuentren en algún momento para que Milei por lo menos pueda tener algún rival, pero así como está planteada la cosa, creo que Milei tiene el camino despejado hacia una eventual reelección. Incluso, a ver, a cuenta de lo que pasa a nivel de Donald Trump, ¿no? Porque si fuera por la oposición en la Argentina, con el actual esquema de elección presidencial que tenemos, en donde eh, vos si ganás con 40 puntos y una diferencia de más de 10 respecto al segundo, ganaste en primera vuelta. Hoy Milei no está muy lejos de un escenario de esa naturaleza, ¿no? te iba a preguntar esto y vuelvo al principio, hablando de lo que mencionabas respecto al kirchnerismo y cómo Milei emprendió, en todo caso, hizo el foco del discurso en atacar al kirchnerismo. Uno ve que el kirchnerismo tiene cada vez menos fuerza en el Congreso, ha perdido las últimas elecciones y a su principal líder la tiene presa. Entonces se pregunta, digo, ¿por qué razón el presidente enfoca ahí? Probablemente, pregunto, necesita resucitar al kirchnerismo como su némesis para poder contrastar, digo, fabricar un enemigo contra quien pelear, porque probablemente al gobierno también le haga falta tener un rival. Yo creo que ahí hay una mala lectura. Insisto que ya van 3 turnos presidenciales que el kirchnerismo no logra montar una candidatura. Básicamente, Diego, porque en nuestro sistema electoral, si vos tenés un buen candidato en primera vuelta, tiene que ser tan bueno que gane en primera vuelta inobjetablemente, porque si no tenés que pasar a una segunda. Y ese es el problema del kirchnerismo, que tiene piso electoral alto y techo electoral bajo. Por ejemplo, Claro. Cristina medía 30 puntos en primera vuelta, 32 en segunda. Kicillof es el problema que tiene hoy. Puede medir 25 puntos en primera, 28 puntos en segunda. Es decir, el peronismo o la oposición tiene que tener una candidatura más, te diría, de sectores centristas, ¿no? No tan extremos en términos electorales, ¿no? Para ser competitivo contra el mileísmo. Ahora, sí creo que el mileísmo necesita la construcción de un enemigo político, pero la pregunta del millón es hasta dónde va a ser efectiva esa estrategia, ¿no? Porque ya cansa, ya es como que esa apelación, viste, por la negativa, como me va tan mal en la gestión de lo diario, tengo que apelar a un fantasma para poder ganar las elecciones con lo poquito que me alcance, ¿no? Y la pregunta El es esta. gobierno, sí. Esa alternativa que debiera o podría naturalmente surgir para todos aquellos que no están representados por el gobierno, para ese 60% que hoy no tiene representación, debería venir por la antítesis del gobierno, decir algo absolutamente radicalmente opuesto, eh,
lo pongo en nombres propios para entender de qué estamos hablando. Digo, en las figuras, por ejemplo, de Grabois, de Kicillof, de Miriam Bregman, o tendría que ser una alternativa que no confronte, sino que aminore modales. Digo, una alternativa de peronismo más de centro-derecha. Digo, porque probablemente se ha corrido, en el barrio decimos, se corrió el arco del debate, ¿no? Se corrió la ventana de Overton y hay cierto marco ideológico hoy que es más de centro derecha en las mayorías. Probablemente las mayorías no quieran volver a algo más de centro izquierda, más progresista. ¿Cómo debiera configurarse esa respuesta para poder rivalizar con el gobierno? ¿Quién podría representarla, digamos? Mira, en principio déjame decirte esto. Yo creo que este gobierno ha derribado varios mitos, está construyendo unos nuevos, pero hay algo que está quedando claro. Gobiernos de este tipo, de extrema derecha, extremadamente conservadores, trabajan para una clase multimillonaria, los ricos, que apenas son un 10, un 15%, exagerando. Y creo que eso está quedando claro cada vez más. Quizás todavía haya una rémora en los votantes mileístas de darse cuenta que, sobre todo aquellos que votaron esperanzados, o esta gente que dice, no, ahora que los empresarios van a poder despedir, yo voy a tener oportunidades de trabajo. Al contrario, digo, en un contexto de una economía recesiva, digo, los empresarios van a bajar costos y evidentemente el ajuste va por el lado del empleo. Van a perder el trabajo un montón y no van a tener ningún trabajo los que están hoy desocupados. Entonces, esto está quedando claro de que este tipo de gobiernos representan intereses muy concretos, más allá de la ideología. Todavía se sostiene porque este gobierno utiliza ese recurso ideológico del antikirchnerismo para, digamos, confundir o distraer a la opinión pública. Por eso buscó poner en escena, digamos, toda esa teatralización antikirchnerista, porque si tiene que sostenerse con los resultados de su gestión económica, la verdad está mostrándose de manera muy concreta, ¿no? Ustedes saben que la economía hoy está peor que en octubre del año pasado. Hay más despido, hay más recesión, las economías regionales están al límite, los estados provinciales están prácticamente desfinanciados. Entonces, estamos ante una realidad que el gobierno tiene todavía un apoyo importante, pero yo te diría que lo que se le oponga al gobierno probablemente se origine a partir de esta cuestión económica. Es decir, que haya sectores que digan, bueno, nosotros vamos a tratar de representar a una mayoría de la población que hoy está siendo afectada, eh, que propongan muy poquitos temas que puedan ser comunes, ¿sí? Y con liderazgos que sean previsibles, porque la antítesis a Milei no va a ser que tengamos un gobierno de extrema izquierda después de un gobierno de extrema derecha, sino Claro. más bien un liderazgo conciliador, un liderazgo que no sea rupturista, sino más bien aperturista, ¿no? Un liderazgo que dialogue con todos los sectores de la sociedad argentina y no que imponga ideas extravagantes, digamos, de persecución al que piensa distinto, por ejemplo, ¿no? Gustavo, ¿por qué el otro día voy a nombrar dos conceptos? Laboratorio de derecha, que lo mencionó Kicillof en uno de sus últimos discursos que hizo. ¿Por qué se insiste tanto en este tipo de reformas? Porque Bullrich también, desde 2001, que viene diciendo voy a volver y vamos a tratar de vuelta esto, y hoy dentro del programa se está logrando lo que ella en su momento se quiso hacer, ¿no? De Reforma la laboral, reforma reforma laboral, tributaria, reforma previsional. todo ese tipo de reformas. ¿Por qué se insiste y por qué se cree que esa es la salida? Porque son modelos dogmáticos. Fíjate que la reforma laboral ni siquiera tiene un ápice de modernización, sino que es una copia de la reforma laboral de la dictadura militar argentina. Digo, es una actualización eventualmente de lo que la dictadura quiso hacer. Nada más que eso. Yo creo que tienen una desactualización muy grande, que trabajan sobre el enojo y la frustración de amplias capas de la población argentina, que ante la frustración han elegido este modelo como una especie de salida por la invitación de Milei a romper todo, ¿no? Bueno, El mucha gente serrucho, compró esa ¿no? La idea. motosierra. Motosierra. Bueno. Exactamente. Ahora, el problema es que muchos votantes libertarios se autoperciben como que van a estar de parte del lado beneficiado y lamentablemente no se están dando cuenta, algunos sí, otros no, están del lado equivocado, ¿no? Están del Mm, lado que está pagando los costos. Fíjense los jubilados que han pagado quizá la mayor parte del ajuste en la Argentina. sí. Muchos votantes
de Milei. Hoy no lo van a volver a votar. Los jóvenes, nosotros en el informe este que sacamos muy breve, cuando hacemos el cruce por edades, los que más le preocupa la pérdida del poder, de la pérdida laboral, la pérdida de empleo, a los jóvenes casi en un 35% de ellos, ¿no? Entonces, es significativo esto de las contradicciones, porque nada es tan lineal, nuestra sociedad es contradictoria y eventualmente hay que pensar también que hay una apoyatura muy fuerte de todo lo que son los medios de comunicación, donde este gobierno ha tercerizado una línea narrativa muy relevante, muy importante, y te diría, agréguenle al combo que la política tradicional o la oposición no tiene o no entiende cómo comunicarse digitalmente con gran parte de la población Mm. argentina. Entonces, los menores de 35 solamente reciben la narrativa oficial. No tienen una alternativa para a ver, comparar. No es como antes, cuando yo no tenía canas y era muy joven, yo agarraba el diario y leía la noticia de la izquierda, del peronismo, del radicalismo, de fuerzas de centro. Iba a la página de deportes, veía lo de River, lo de Boca, lo de Belgrano, lo de Talleres. Hoy informarse es informarse directamente con anteojeras, ¿no? Uno, ¿Cómo se dice? El algoritmo, como se llama ahora, sí, señor. es justamente creo que es lo que nos está encerrando en las cajitas, porque uno, como decías vos recién, vos leías de Boca, de River, de él, todos los partidos, lo que pasaba, y hoy apretás un videito hablando de Milei, a favor de Milei, y ahora te aparecen 15 videos más A favor de hablando Milei. a favor. Entonces es como que la realidad son esos 15 videos que te aparecen, o 15 reels, Vos decís, che, ¿cómo se está hablando de Javier Mirá, Milei? y en realidad es porque vos buscaste eso, entonces el Claro. algoritmo entiende y pretende que vos sigas viendo eso, y así se ganaron. Es más, a Donald Trump se le acusó de usar Facebook en su momento para haber llegado al poder. Hay un juicio en marcha contra Mark Zuckerberg en estos días. Por eso. Sí, terrible. Les recomiendo que vean el momento que Mark Zuckerberg se tiene que dar vuelta y pedirle disculpas a las familias afectadas por los manejos de su red social. Pero déjenme decirle dos cosas. Para complicar el panorama hay un elemento que es que en el mundo de las redes sociales, más de la mitad del contenido ya no lo generamos los humanos, lo No. generan las máquinas, los bots, la inteligencia artificial. Eso ya de por sí es algo complejo de entender. La otra cosa es que casi el 70% de los contenidos que circulan son falsos o sospechosos de ser falsos. Entonces, no es solamente el algoritmo, sino que además tampoco hay una cultura de chequear si la información que estamos consumiendo es Es verdadera o real. es falsa. Con lo cual estamos transmitiendo de manera permanente mentiras a nuestros círculos íntimos, a nuestras amistades, a nuestra familia, ¿no? Entonces, la burbuja, digamos, de esa intolerancia a partir del algoritmo es lo que hoy domina la conversación política. Por Sí, eso los modelos tan disruptivos como el de Milei fueron tan exitosos, porque una cosa lleva a la otra. Es más, yo Ujú. diría, las redes sociales fueron la parte previa de un proyecto a nivel mundial. Le voy a dar un nombre. Steve Bannon es un especialista en este tema, ¿no? Sobre el cual han cabalgado proyectos de poder como el de Milei y el de Donald Trump, entre otros. te iba a mencionar justamente eso, porque hoy hay un tuit del presidente diciendo, tuvimos 15 millones de reproducciones del discurso de la Asamblea, el discurso de apertura más visto de la historia, y un poco también capaz tiene que ver con esto, ¿no? Con la necesidad de inundar de comentarios, sean positivos o negativos, no importa. Comentarios al fin acerca de lo que sucedió el domingo. Después, si hablan bien, si hablan mal, no importa. Lo importante es que hablen, dijo Moria, ¿no? Alguna vez. Pero en definitiva, es el resultado que se busca. Digo, más allá del contenido, el ruido político también es ganancia. Y acá te agrego la oficina de respuesta oficial que acaba de inaugurar hace poquitito el gobierno también para aleccionar a todos aquellos que se atrevan a decir algo diferente, ¿no? Bueno, el fascismo moderno actúa de estas formas, de estas maneras, y la verdad es que a esta altura ya de tan repetitivo que es ya no causa sorpresa, pero evidentemente que hay que buscar una alternativa, un límite, porque en una democracia la alternancia es siempre un factor de corrección, ¿no? A las desviaciones. Y creo que en este caso ya es insostenible, al menos hasta acá no ha habido ningún resultado económico, salvo para un 10% de la población, ¿no? Que postergar
el funcionamiento de ciertos aspectos del sistema democrático lo hacemos para que la economía mejore. Yo diría que hasta acá eso no ha funcionado y habrá que ver si el gobierno se sostiene en términos internacionales con un Donald Trump que hoy está realmente en una situación muy debilitada, ¿no? Mm. Déjenme decirles que entre la enfermedad, su salud, es un hombre muy grande, y los problemas electorales que tienen la mayoría de los estados. Hoy se está hablando en Estados Unidos que van a tratar de inventar una ley de emergencia para ver si logran suspender las elecciones. Están hablando ya de cosas realmente muy locas para Estados Unidos. Y está también el aspecto de los costos políticos que está pagando Trump por esta aventura bélica que ha iniciado con Israel contra Irán, ¿no? Con el objetivo de debilitar a China. Así que yo no sé. Yo creo que estamos en un momento muy raro, hay un nuevo orden mundial construyéndose, del cual no somos constructores, sino que somos un apéndice de un presidente. Y estamos observando por las redes, por la televisión, lo que está pasando. La verdad que es algo muy, muy loco, ¿no? Porque uno esperaba, si uno seguía por la narrativa de Trump, que la guerra se resolviera en 2 días. Y me Claro. parece que está complicado el Da la tema. sensación que no. Gustavo, muchísimas, pero muchísimas gracias. De verdad siempre es muy valioso conversar con vos. Nuestro panorama se amplía Bastante. No, no. y comprendemos mucho mejor un montón de cosas. Así que otra vez muchas gracias. No, un análisis político muy bueno que lo necesitamos para empezar a ordenar. Como decís vos, se viene un nuevo orden mundial, se está como reorganizando muchas cosas, así que tener este tipo de charla está bueno. Muchísimas gracias, No, Gustavo. agradecido yo por ayudarme a pensar en voz alta. Bueno, abrazo grande. Chau, chau. Chao. Escuchábamos a Gustavo Córdoba, titular de Suban Córdoba, analista y consultor político de los más importantes y relevantes del país.